El personaje de hoy aquí en CHTV este día, lunes 23 de... 23, ¿y dónde es que 23 yo? 26, no, 16. Ya, vale, estoy chochando ya, ¿va? Estoy chochando ya, 16 de agosto del año 2021. Los talibanes me tienen loco, aquí los talibanes ya se tomaron Kabul, ya se tomaron el poder, ya el presidente Salud les dejó, el presidente afgano, imagine usted cuántos miles y miles de millones gastó Estados Unidos ahí con su presencia. Ahora Estados Unidos, antes fue la Unión Soviética, porque en realidad quien invadió primero Afganistán fueron los soviéticos, en 1979, ¿sabe usted? Y luego unos señores llamados mujahidines, y luego apareció este movimiento talibán, lograron derrotar y sacar de Afganistán a los soviéticos, a los rusos, encabezados y liderados por un hombre muy conocido con el tiempo, apoyado por Estados Unidos. ¿Sabe cómo se llamaba ese señor? Se llamaba Osama Bin Laden. Imagínese usted, Osama Bin Laden, que para Estados Unidos es un monstruo, pues un monstruo creado por ellos, un monstruo salido de sus entrañas, que luego que lo utilizaron para sacar a Bin Laden de ahí, a los rusos, a los soviéticos de Afganistán, se convirtió en el peor enemigo de Estados Unidos. Bueno, hoy hablaremos con nuestro personaje de hoy sobre esta temática doméstica de la NE, el verdadero dolor de cabeza de la economía en Honduras, el agujero negro dentro del presupuesto. Por más que aquí suban los impuestos, hagan lo que hagan, va a ser bien difícil porque la NE se chupa hasta la última gota de sangre del presupuesto. Buenos días, don Julio Raudales, le saludamos aquí en CHTV. ¿No nos escucha, don Julio? Don Julio, ¿nos escucha? Ahora sí. Correcto. Días, don Armando. Buenos días, don Julio, ¿qué tal? Muy bien, no escuchaba lo que estaba hablando anteriormente. ¿No escuchó? Parece que había un problemita en el audio. No, hombre, ¿qué pasa, muchachos? Pero ahora estamos bien, ya estoy escuchando perfectamente, así es que adelante. Qué barbaridad. Hacemos introducción ahí, Julio Rodríguez, hablando de la situación esta de la NE. Antes hablamos un poquito de los talibanes, ¿va? Que ya se lograron tomar el poder otra vez allá en Afganistán. Hay en este momento un infierno ahí en el aeropuerto de Kabul, todo el mundo quiere salir, ¿va? En el aeropuerto de Kabul, yo solo me acuerdo cuando los yemenes rojos se tomaron el poder en Camboya, que así era la locura, ¿va? Que se daba en Camboya, pues hoy es Kabul. Una buena cantidad de países todavía, Armando, que son inviables, ¿verdad? Yo creo que Afganistán es uno de ellos, ¿no? Cuando uno compara estos países o ciertos países africanos o esos del famoso suroeste asiático, no del sudeste asiático, ¿verdad? Que son más bien los tigres, ¿verdad? Taiwán, Singapur, Corea y todo esto. Ese es el sudeste asiático, pero el suroeste asiático es totalmente inviable, quizás más que muchos africanos incluso, ¿verdad? Terrible la situación de Afganistán. Primero fue la Unión Soviética, cuando todavía existía como régimen socialista, invadió Afganistán y trató de mantener hegemonía ahí, no pudieron, se retiraron, y luego fueron los Estados Unidos después de la tragedia del 11 de septiembre del 2001, quien también invadió Afganistán, ya primero Trump, luego ahora Joseph Biden parece que también se han rendido y han decidido abandonarlo a su suerte, ¿no? Así es que es una cosa terrible, porque al final esto va a tener también una repercusión en el Medio Oriente, ¿no? Es correcto, eso va a ser terrible. Y en este momento, pues como decíamos, hay una locura ahí en el aeropuerto de Kabul, todo el mundo tratando de salir de Afganistán. Bueno, y también en otros países ahí, Julio Rodríguez, el tema de Sudán, ¿verdad? Yemen, por ejemplo, ese país está pero despedazado completamente, ¿verdad? Esos son verdaderos países fracasados, Armando. Cuando a nosotros nos dicen que Honduras es un país fracasado, realmente yo digo, esta gente que habla no tiene idea de lo que es en realidad un Estado fracasado, ¿verdad? Realmente yo pienso que Latinoamérica, el único que podría considerarse que va en ese camino es Haití, ¿verdad? Pero de ahí en África, como usted bien dice, ¿verdad? Sudán del Sur, Yemen, Mali, estos países realmente
lo que dan es escalofrío. Mire, Armando, yo he estado en países africanos. Por ejemplo, estuve en Mali una vez, estuve en Angola otra vez, y realmente ahí la miseria, Armando, da escalofrío. Ahí usted mira a la gente en la calle. Yo recuerdo que yo estuve allá más o menos como en el 2005, 2006, que me tocaba trabajar allá en África en asuntos fiscales, ¿no? Tratando de apoyar a estos países que también eran hippies, como Honduras, ¿verdad? Y Nicaragua. Y recuerdo que yo miraba a los empleados del Ministerio de Hacienda de Angola, por ejemplo, tiritando de frío por el SIDA, ¿verdad? Con aquella delgadez tremenda, ¿verdad? Y ya casi muriéndose de SIDA, y eran empleados del gobierno. Entonces, una cosa pero realmente horrible, ¿verdad? Y una cuestión que a mí me llamó la atención, Armando, es que en Maputo, perdón, en Luanda, que era la capital de Angola, no había luz durante el día. Para que entremos un poco al tema de hoy, ¿verdad? No había energía eléctrica durante el día. La energía la ponían únicamente de 6 de la tarde a 11 de la noche, ¿verdad? Entonces, era una cosa increíble que en el pleno siglo XXI, en un país, todavía no existiera energía eléctrica durante todo el día en la ciudad capital. Yo me preguntaba cómo será la situación en la parte rural, ¿no? Aunque cualquiera diría que quizás somos igual en Honduras, porque miren aquí a veces no hay energía hasta en la mitad de los departamentos. La vez pasada, sí, un domingo, creo que aquí pasa casualmente, de vez en cuando diríamos, no es todos los días, ¿verdad? Esa es una señal, Armando, del deterioro de los servicios públicos que ha tenido el país, y del poco desarrollo también, porque una cuestión interesante es que de la que casi nadie habla, y que es uno de los 3 grandes problemas que tiene el sector energético aquí en el país, es que todavía hay un 20%, es decir, Armando, 1 de cada 5 hogares en Honduras no tiene energía eléctrica, no tiene acceso a la energía eléctrica. No es que le cortan la energía, sino que simple y sencillamente no está conectado al sistema, ¿verdad? Y eso es un porcentaje extremadamente alto si consideramos que la energía eléctrica debería de ser un servicio que debería prestarse al 100% de la población, ¿verdad? Entonces, más allá de los problemas de cortes, ¿verdad?, de racionamientos que pueden haber en este momento, que ya son terribles, está el hecho de que hay una quinta parte de la población en Honduras que definitivamente no tiene ningún acceso a energía eléctrica en sus hogares, ¿no? Y eso, desde mi perspectiva, es uno de los 3 grandes problemas. El otro gran problema que tiene la energía eléctrica es de comercialización, ¿verdad? La energía no llega porque simple y sencillamente la empresa nacional de energía eléctrica compra caro y vende barato. Y el tercer gran problema, que es el más grande quizás de todos en este momento, es la enorme deuda que tienen la empresa nacional de energía eléctrica, que no la puede pagar, ¿verdad? Más de 65 mil millones de lempiras de deuda que tiene con los proveedores, ¿no? Correcto. Bueno, estamos viendo imágenes ahí del relajo en este momento en el aeropuerto de Kabul. En el aeropuerto de Kabul, esto en la madrugada ahora de Honduras, esa locura que hay justamente por la gente queriendo salir ya de Afganistán, y tenemos otras imágenes ahí de los talibanes celebrando el triunfo y la toma del poder en Afganistán, donde ya pues medio mundo ha salido huyendo, como se dice, y Alemania, por ejemplo, ha ido a traer a sus tropas, a sus diplomáticos. Igual, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la última información que tenemos es que Estados Unidos se ha tomado ya el control del aeropuerto para permitir la salida de toda persona que quiera salir de Afganistán, ¿verdad? Sobre todo de Kabul. Hay gran personal todavía estadounidense ahí en ese sector de Kabul. Mira, están los talibanes ya en conferencia de prensa. Ya están. Qué terrible, ¿no? Qué cosa más terrible, ¿no? Mire, están bien armados los muchachos, ¿va? Bien Van a ser las 6 de la tarde de ese momento en Kabul, ya está anocheciendo, ¿no? Ah, sí. Sí. Qué bien, qué bien. Así es que son más o menos unas 10 horas que nos llevan a nosotros, ¿no? Bueno, lo que le decíamos de la energía eléctrica, Julio Raudales,
que alguna gente diría que cuál es la diferencia con Honduras, sí hay que decirlo, que hay mucho apagón y todo, pero estamos en esa situación, bueno, en condiciones diferentes, hay que decirlo. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo de la ANE aquí, Julio Raudales? Se habla de que hay grupos, que ese problema de la ANE siempre ha sido un conflicto de grupos de poder, Julio, y que en este momento justamente que hay un torpedeo, independientemente que EH no ha cumplido ni con la reducción de pérdidas, porque estaban las pérdidas, supuestamente las iban a reducir a 17%, más bien han subido, porque entiendo que las recibieron en 32%, están ahora en 34%. Sí. Las inversiones, lo que han invertido únicamente es un 39% del 100 que debieron haber invertido. Entonces, ha fallado, hay que decirlo, EH, pero el hecho de que hay un grupo que quieren quitarlo para que sea supuestamente manejado por ANE, pero es un grupo económico hondureño que quiere quedarse con el pastel. Esto, Armando, y usted lo sabe quizás mejor que yo, porque estaba probablemente en ese momento mucho más cerca del poder cuando sucedió, es un elemento histórico y vale la pena recordarlo. Hay que recordar que a mediados de los años 80, en Honduras, la demanda de energía eléctrica debido a la poca industrialización del país era muy baja. En aquel tiempo prácticamente solo el 40% de la población hondureña estaba conectada al sistema de energía eléctrica. En ese momento la ENE era el único proveedor de energía también, no existían más proveedores, o sea, la ENE la producción de energía eléctrica era totalmente pública. Básicamente habían algunas plantas de energía que funcionaban con combustible, y las dos mayores estaban en Cañaveral y Río Lindo, ¿no? Luego a los militares, a finales de los años 70, empezaron la construcción de un proyecto gigantesco para el país de más o menos unos 500 megavatios hora, que se llamaba la represa hidroeléctrica del Cajón, que todos conocemos, ¿no? Que está ahí también cerca del Valle de Sula, ¿no? Ahí por Yohoa. Con la construcción del Cajón se logró suplir más del 100% de la demanda de energía, y más bien se instaba, la idea era que con esta producción se pudiera comenzar a trabajar y a mejorar la oferta de energía en el país, de manera que pudiera ponerse al día con las necesidades de industrialización que tenía Honduras en aquel momento, ¿no? Ya hay que recordar también que esto coincidió, Armando, con la llegada, con la apertura del país al comercio internacional, a la inversión extranjera, y que ya a finales de los años 80 comenzaron a llegar también los famosos, se abrió por la ley de zonas libres, ¿verdad? Y entonces empezaron a llegar la famosa maquila, ¿no? Al país, y con esto entonces las necesidades de energía se fueron incrementando, pero afortunadamente en aquel tiempo pues había suficiente energía, porque los casi 600 megavatios hora que producía la ENE a través de la represa hidroeléctrica del Cajón y de los otros proyectos eran más que suficientes. Sin embargo, la demanda de energía fue creciendo. Recuerdo que fue también para ese tiempo, para finales del gobierno del ingeniero José Simón Azcona, que comenzó un proyecto, y también en el gobierno del licenciado Rafael Leonardo Callejas, que comenzó un proyecto que se llamaba 7 ciudades, ¿verdad? Que era la interconexión total de la mayoría de las ciudades medianas acá en el país, y también un proyecto grande en el gobierno de Callejas de interconexión rural, ¿no? Ya con eso, entonces, la demanda de energía eléctrica empezó a superar a la oferta, y ya para finales del cuatrienio del licenciado Rafael Leonardo Callejas era necesario entonces abrir mayores proyectos e incrementar la oferta. Lo que sucede es que era en aquel momento muy difícil pensar que la ENE iba a poder hacer estas inversiones, o que el Estado hondureño iba a poder hacer estas inversiones, debido fundamentalmente a que no había dinero. Ya prácticamente los proyectos de infraestructura que había hecho el licenciado Callejas, el presidente Callejas, en su gobierno, que estaban bien concentrados en el tema de las carreteras, de mejorar la red vial en el país, ¿no? Había
trascendido o había sobrepasado las posibilidades fiscales del país y por lo tanto ya no quedaban mayores posibilidades de que la ENE hiciera más inversiones. Además de que la ENE también ha tenido un problema grande, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha tenido desde tiempos de los militares un problema grande y es la politización del mismo, ¿no? Por un lado, el hecho de que los gerentes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica estaban muy subyugados o eran muy obsecuentes con el poder político y entonces llenaban la empresa de recomendados políticos. En el tiempo de los militares, incluso las amantes de los militares, ¿verdad?, iban a trabajar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica o a Ondutel. Era como bien sabido que si usted quería conseguir un trabajo tanto en Ondutel como en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tenía que ser amigo o novia, ¿verdad?, según sea el caso de un militar. Pues lo mismo sucedió después con los políticos. Entonces ahí ya venía un problema grande también de manejo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y por otro lado, la NE, al igual que Ondutel, pero digamos, concentrémonos en la NE en este momento, tenían un sindicato muy fuerte que hacía peticiones muy grandes en términos de salarios, en términos de beneficios para los trabajadores, lo cual también esto atentaba contra las finanzas de la empresa. Entonces la empresa desde aquel momento ya tenía un problema porque como no podía, estos grandes gastos en los que incurría la administración de la empresa, no necesariamente por inversiones, sino por complacer las demandas de los trabajadores y de los políticos, hacía que hubiese pocas posibilidades y que dejaba sujetas las inversiones de la empresa a lo que pudiera hacer el Estado, lo que pudiera hacer el gobierno, y el gobierno con los impuestos de la gente no podía hacerlo. Se supone que una empresa debe de funcionar de manera independiente, ¿no? Aunque sea pública, con sus ingresos debe de financiar sus propias inversiones, cosa que no sucedió. Así es que a finales del gobierno de Callejas, la única alternativa que quedaba, ¿no?, era que en la nueva ley, que en aquel momento se llamaba Ley del Subsector Eléctrico, se abriera la posibilidad de que inversionistas privados pudiesen ser los proveedores y que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se convirtiera en un comprador de energía a proveedores privados. Esto se incrementó fuertemente, repito, con la entrada en vigencia en 1993 de la Ley del Subsector Eléctrico, ¿no?, que se llamaba en aquel tiempo, que ya también fue sustituida, ¿no? Pero con esto ya empieza la posibilidad de que grandes inversionistas, que todos conocemos ahora, ¿no?, sobre todo muchos de ellos palestinos, ¿no?, invirtieran en la compra de plantas de energía renovable, de energía eléctrica que funcionaban más bien con diésel, ¿no?, o con búnker. Lo que se llama la llamada energía térmica. En este interín, hay que recordar, entre el 93 y el 94, para que entrara en vigencia la ley y pudiera iniciarse la provisión de energía a través de esta fuente térmica, se provocó una tremenda crisis acá en el país que se dio justamente al comienzo del gobierno del doctor Roberto Reina. Hay que recordar que más o menos por ahí, por el mes de febrero, marzo, o sea, recién comenzado el gobierno del doctor Reina, se comenzaron a dar enormes cortes de energía en el país. Incluso, Armando, recuerdo yo, ya para ese tiempo yo ya estaba trabajando en el Ministerio de Hacienda, habían cortes de energía hasta de 17 horas diarias acá en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, lo cual tuvo un efecto fuertísimo contra la economía del país, ¿verdad? Porque 1994 fue un año de caída de la energía, de caída de la economía del país. La economía cayó en 1.4%, es decir, el PIB cayó en 1.4% durante ese año, justamente debido a la crisis de energía que se dio. Como le repito, cortes hasta de 17 horas. Los que vimos, los que somos seguidores del fútbol, recordamos que no pudimos ver el Mundial de los Estados Unidos de forma directa. En aquel tiempo había que andar buscando dónde había energía para irse a ver los partidos, los que teníamos interés en aquel tiempo, ¿no? Porque no había energía.
Y fue así como inicia entonces, Armando, este proceso de, como usted bien dice, venta prácticamente del sector eléctrico a los grandes intereses del país. Hay que recordar también, por otro lado, también se privatizó, no solamente se privatizó la producción, la producción de energía, es decir, que ya no era la empresa la que producía la energía, sino que eran en su mayoría estos productores privados térmicos, ¿no? Sino que también se privatizó el cobro de la energía. ¿Cómo? Bueno, se creó, se licitó, mejor dicho, la cobranza de la energía, y la ganó una empresa que se llamaba SEME, que usted la mencionó también, ¿verdad? Servicio de Medición de Energía, se llama en Honduras, ¿verdad? Servicio de Medición de Energía en Honduras, SEME, cuyo gerente era el ingeniero Arturo Corrales Álvarez, pero también estaba asociado, hay que recordar también, el ingeniero Jorge Arturo Reina García, ¿verdad? El hijo del el sobrino, mejor dicho, del presidente de aquel entonces, ¿no? Entonces ellos ganaron esa licitación y fue así como se inició también este proceso de que las grandes ganancias de la producción y distribución y comercialización de la energía se privatizaron, mientras que los otros elementos importantes, que eran la distribución de la energía y la comercialización, operaban con pérdidas y seguían a cargo entonces de la empresa nacional de energía eléctrica. Todo esto lo que provocó entonces fue que la ENE fuera endeudándose durante toda la década de los 90, durante toda la primera década de este siglo, a tal grado que a finales del gobierno del licenciado Ricardo Maduro, las pérdidas de la empresa ya estaban arriba del 30%. Durante el gobierno del presidente Zelaya se hicieron algunos, yo diría algunos arreglos más ornamentales. A mí me da risa cuando algunos políticos ligados al presidente Zelaya hablan de que las pérdidas se redujeron y que el manejo que se hizo de la empresa de energía eléctrica fue bastante positivo. Durante ese tiempo se hicieron algunos, pienso yo que se hicieron algunos arreglos, pero tampoco fue que se redujeron fuertemente las pérdidas. Las pérdidas de la empresa en aquel tiempo todavía estaban más o menos un 25% durante todo el cuatrienio del presidente Zelaya, y lamentablemente la situación siguió agravándose todavía más, sobre todo por el incremento en la en la demanda de energía y los contratos mal habidos que se han hecho durante todo este tiempo. Y luego, más o menos al comienzo, creo que en el segundo año del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, se trata de buscar una tercerización para solucionar el problema. Se trató de tercerizar la solución del problema, y entonces se contrató a esta empresa Energía Honduras para que ella se encargara, debido a su experiencia, se suponía que esta era una empresa colombiana que ya tenía experiencia en el manejo de este tipo de problemas, y se le pusieron unas metas, y las ganancias de esta empresa iban a estar sujetas al cumplimiento de esas metas. La idea era que la empresa se encargara de solucionar el problema financiero de la empresa y el problema técnico, el problema del control del robo de energía, que es una de las grandes fuentes de pérdidas, pero también el solucionar el problema de las pérdidas técnicas, que están más ligadas al tema de la de que la red de distribución está obsoleta ya, y eso provoca pérdidas. Usted genera, digamos, 100 kilovatios o 100 megas, por ejemplo, de energía, Armando, y la red está en tan mal estado que cuando llega la energía a un punto de consumo de energía, por ejemplo a una fábrica, ya no llegan 100, sino que lo que llegan son 80, por ejemplo. Entonces hay 20 megas que se pierden justamente por los problemas de la obsolescencia de la red. Entonces esto requiere también de inversión. Entonces la empresa Energía Honduras fue contratada para esto, pero no cumplió, y no cumplió por un lado porque no se hicieron las inversiones adecuadas por parte de la empresa, por parte del Estado,
y por otro lado porque al final la empresa no pudo controlar el tema del robo de energía, ¿verdad? Tal y como se le había propuesto en las metas. Esto lo que ha provocado entonces son presiones fuertes para que se cambie este modelo de gestión, ¿verdad? Y que se despida, se le cancele el contrato a la empresa EH en Honduras, y es lo que ha generado alguna explosión de problemas en los últimos días, ¿no? Eso es correcto. Bueno, y esta es la situación, Julio Rosales, porque usted más que su servidor sabe, como financista, como economista, académico, lo que implica esta gravedad económica de esta empresa para el presupuesto nacional. O sea, yo he sabido, por ejemplo, que nada sirve aquí en el Fondo Monetario Internacional, negocian un acuerdo stand-by, un acuerdo monitoreado, lo que sea, un plan económico para 3 años, un plan monetario, pero al final todo se viene al traste por la bendita NE. ¿Por qué? Porque está hablando ahí de miles y miles de millones. Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, antes solo, si me disculpa, solo presentamos este informe así rápidamente, compañeros, hace unos momentos, pues una joven queriendo lanzarse de un edificio del Seguro Social en el barrio Laranja, del 6º piso. Al final, pues, ha terminado en buena lid, diríamos, la situación que se estaba dando ahí, porque los médicos han logrado convencer a esta paciente que quería lanzarse desde este sector de este edificio. Bueno, nunca apareció la foto ahí, lástima, de esta situación que se dio en el Seguro Social hace unos momentos en nuestro país. Bueno, allá está ustedes ven al fondo ya, una joven ahí queriendo lanzarse del edificio, al final fue convencida por médicos. Está ahí Ana Lourdes Barriento, que es la portavoz del Seguro Social. ¿Qué dice Ana Lourdes de esto que pasó hace un momento ahí? Así es, compañeros, ubicado desde las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde la directora de comunicaciones nos dará más detalles sobre esta persona que intentó suicidarse desde el 6º piso. Escuchemos detalles. El problema es que no es tan fácil manejar una paciente en esas condiciones y que quiera lanzarse. Entonces llamamos al hijo, el hijo está ahí con ella en estos momentos, está más tranquila la señora, tiene 50 años ella, una mujer joven. Bueno, la desesperación es terrible. Me da nuevamente el reporte, licenciada. Me da el reporte nuevamente, licenciada. Es frecuente este tipo de casos. Me preguntan, claro que es frecuente. La ansiedad es uno de los síntomas que más agobian pacientes COVID. Ellos, la misma soledad hace que les corte su respiración, eso es lo que produce la ansiedad. Entonces, eso es lo que ha producido. Sí, tenemos muchísimos, nuestras enfermeras de sala, nuestros médicos de sala, todo ese equipo de sala lucha constantemente, minuto a minuto, con estos pacientes que se quitan su mascarilla de reservorio, que se quitan sus puntas nasales, que quieren salir, que se quieren fugar. Eso es lo que se vive al interno, y todas nuestras enfermeras. En este momento la enfermera que estaba con ella, pues que cayó en pánico, en shock también, en una crisis nerviosa, porque no es fácil también para ellas, son seres humanos que están ahí laborando. ¿Qué reporte, licenciado? Un gusto en saludarle, estamos en vivo. Bueno, esta paciente ingresó exactamente el 12 de agosto al área de la emergencia COVID. Ingresó con sospecha, se le hicieron sus análisis, positiva de COVID. Ella tiene 50 años. Por la mañana pidió una llamada. En la área COVID no se permiten estar con teléfonos porque no se puede. Están la gente con su tratamiento, con sus mascarillas de reservorio, con sus puntas nasales, requieren de tranquilidad. Pero ella pidió una llamada. Se le dijo que más tardecito se le iba a dar, que iban a pasar visita a los médicos. La misma ansiedad, dicen que esta niña ha estado, pues desde que ingresó, no quería tratamiento, no quería nada, estaba anuente a todo tratamiento que se le aplicara por parte de las enfermeras y los que trabajamos aquí en el seguro. ¿Cuál va a ser el nombre de ella? Lourdes. El cuidado, ya ella está con su hijo, ya se le llamó a su hijo está con ella, está tranquila, todo va a estar en mejores condiciones. ¿Es la convención? ¿Qué ha dicho ella? ¿Qué es la convención, Ana Lourdes? Ella, claro, ella estuvo con su mamá y ella está abrazando a su mamá para que su mamá sienta que su familia está pendiente de ella.
¿verdad? Todos los pacientes COVID sienten esa ansiedad porque están lejos de su familia. No, el nombre no lo podemos dar porque no se puede dar. Tiene 50 años. ¿Su familia entonces? Ya está ella con su hijo ahí la tiene abrazada a su hijo, se le llamó, nos ha ayudado muchísimo, ya la señora mucho más tranquila. Eso es muy importante. Bueno, hemos escuchado ya parte de la portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Ana Lourdes Barrientos. Pero en este preciso momento vamos a escuchar a una persona que fue testigo del hecho, ya que se miraba que ella estaba en el sexto piso. ¿Qué escuchamos? Sí, ya miré que era la señora que estaba en el... ¿Se miró algún intento de que ella quiso tirarse o una conducta? ¿Cómo estaba ella? No, parada, lo normal, y solo le decía adiós a todo el mundo y del corazón, y a ver que hacía unas señas ahí, ella media rara. ¿Se miraba en un estado desesperado o algo, o una conducta tranquila? Pues la verdad no, yo la miré tranquila, la señora solo nos decía adiós a todos los que estábamos viendo, acá el montón de gente que sí logró llamar la atención. ¿Desde qué horas usted la vio? Desde como las 6:30. Desde las 6:30. Estaba ¿Y a qué parada. horas exactamente se metió? A las 7. A las 7. Sí. ¿Cuál es su nombre, amiga? Leslie Maradiaga. Bueno, hemos escuchado por parte declaraciones de personas que fueron testigos de este hecho. Bueno, podemos observar en el sexto piso del Instituto Hondureño de Seguridad Social del barrio La Granja, una mujer que está ingresada en la sala COVID desde el sábado intentó suicidarse, pero gracias a Dios salió una enfermera y logró convencerla. Y pues ya esta persona ya está adentro, ya con su familia ya. Junto a mi compañero Jesús Sánchez, retorno a estudios principales de CHTV Noticias, les informó Roberto Posada. Muchas gracias a Roberto Posadas, Jesús Sánchez, con este reporte directamente desde este sector del barrio La Granja, donde está ubicado el edificio del Seguro Social, donde una paciente COVID intentó pues lanzarse al vacío desde el sexto piso. Gracias a Dios no ha pasado nada. Los médicos y enfermeras la convencieron que volviera a saltar la ventana para seguir con su tratamiento y todo ha pasado pues sin novedad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Disculpe, don Julio Raudales, que estábamos con este informe de última hora. Imagínese usted con esto del COVID, ¿verdad? Con esto del COVID. El tema, lo que les planteamos, esto de la ANE, don Julio, mire, yo recuerdo, toda la vida ha sido un problema la ANE, ¿verdad? Esos apagones que usted mencionaba en tiempos del presidente Reina, que duraron como 6 meses, creo que fue. Mire, y toda la vida ha sido un negocio. ¿Usted sabe de dónde salió eso? Esos apagones, me dicen a mí. Con el tiempo no se da cuenta, ¿va? Primero, mire, usted se acuerda, si usted iba al centro de la capital, acá, o en San Pedro Sula, en las ciudades principales del país, aquel sonido estridente, aquel montón de motores encendidos, porque era de los motores, correcto. Ahora, ¿qué supimos después? Que alguien ahí, vinculado al poder en ese tiempo, hizo un negocio con unos motorcitos. Me acuerdo que me dijeron que lo compraron en España. En España y trajeron un montón de motores para acá y fue el negocio redondo. Pero el negocio, al final, el redondísimo, fue el siguiente. Mire, esos apagones en gran parte se dieron, me dicen, porque Callejas había dejado ya contratar esa energía antes de irse. Callejas estuvo antes de presidente Reina. Y hubo gente ahí en el gobierno del presidente Reina, yo no creo que le haya sido honestamente el propio presidente Reina, pero gente que estaba ahí de sus hermanos, que es los que manejaban el gobierno, inmediatamente que llegaron, cancelaron esos contratos. Correcto, exactamente. ¿Verdad que eso fue? ¿Los cancelaron por qué? Se me pasó un poco por alto decirle eso. En realidad, la crisis en ese momento, en el 94, se dio justamente porque lo que sucede siempre, ¿verdad? El gobierno que se va quiere dejar amarradas algunos negocios y algunos contratos, y el gobierno que viene, ¿verdad?, que era de un partido distinto y además con una ideología también, con un contexto ideológico diametral, Armando, porque hay que decirlo, yo creo que nunca en el país se había dado un cambio de gobierno tan traumático como ese cambio de Reina de Callejas a Reina. Hay que recordar incluso que había una persecución tremenda, ¿verdad? Que prácticamente la fiscalía fue utilizada durante esos 4 años para incoarle o tratar de incoarle juicios a la administración Callejas, ¿no? Pero también eso es muy cierto lo que usted está diciendo, ¿no? Habían ya contratos que habían quedado amarrados, y el gobierno de Reina, pienso yo, ahí permítame, digamos,
pensar mejor o ser menos mal pensado. Yo creo que lo que el gobierno de Reina quería en aquel momento, más que amarrar negocios para su propio beneficio o para la gente del mismo gobierno, ligada al mismo gobierno, lo que querían era parar esos contratos para evitar que se diera ese elemento de la posible corrupción que hubiese habido en el amarre previo de los contratos por parte del gobierno de Callejas, en base a la ley, repito, de su sector eléctrico que se había recién aprobado. Entonces, básicamente ese retraso que se dio por la no aplicación de los contratos fue la que provocó esa crisis tremenda de energía que al final afectó a todo el país, ¿no? Bueno, yo quisiera también ser positivo como usted, pero desgraciadamente a veces cuando uno tiene información, a veces no, Sí. no puede estar positivo. Mira, lo que yo sé es que, y esto, Julio, ha ocurrido en varios gobiernos. O sea, Sí. esto de la ANE, que es muy recordado por los apagones que usted ya mencionó, obviamente más de 6 meses que aquí todo el día no había luz, como decimos acá, no había energía. Aquel sonido tan estridente en todos los lugares públicos con los motores encendidos, usted iba a un restaurante, aquella bulla, porque para que pudiera funcionar, entonces inclusive hasta la población, ¿sabe qué? Aumentó en Honduras porque todo el mundo encerrado desde las 6 de la tarde, ¿va? Sí. Un montón de mujeres embarazadas y toda la cuestión, entonces por eso es que he recordado eso, pero eso se ha dado un montón de veces. Lo que pasa es que en otros aspectos no se siente, vaya, por ejemplo, en el tema de la construcción, para mencionarle algo, ¿va? Y ahí no se siente. ¿Qué pasó Claro. ahí? Mire, Callejas dejó esos contratos. Yo no dudo, y quiero aclararle esto fue lo que no le dije, yo no dudo que ahí en el gobierno de Callejas hubo gente que hizo movida con eso, ¿entiendes? Pero llegaron otros que igual querían hacer movida. Entonces dijeron, no, cancelemos esos contratos porque nosotros vamos a manejar eso. Óigame, mire, ya también ya sabe con qué intenciones. Si usted solo recuérdese, le voy a dar un nombre, el señor Jerónimo Sandoval, que en ese gobierno le decían el superchombo. Sí. Porque estuvo en la ANE justamente. Estuve en el SANA. Y cuando se acabó todas las licitaciones, lo mandaron al SANA. Se acabó todas las licitaciones en el SANA, lo mandaron a SECOP, no sé qué. Y así anduvo, pues no le decían el superchombo, era como el mil usos. En todas partes, y averigüe usted, se lo dejo de tarea, quién es el que lo manejaba. Y quién era el que lo andaba de un lado para otro ahí, y con qué fines, ¿verdad? Yo no, mire, y le digo algo más. Yo creo que Jerónimo Sandoval era un hombre honrado, ¿sí? Ya murió. Creo que este hombre era un hombre honrado. Pero el hombre como funcionario lo nombraban ahí, le decían, mira, anda, y después ahí le miraba, ahí va a llegar fulano, ayúdamele por favor con la legislación, que es un amigo del partido, que nos dio una campaña y para No creo que Jerónimo Sandoval haya sido un hombre corrupto, pero el que lo manejaba a él sí, y lo ponía con malas intenciones, y como le repito, la ANE, SANAA, Soctravi, o sea, los mayores organismos donde estaba aquel billete, y uno de esos fue lo que le decían la ANE, que le repito, yo no dudo que también Callejas dejó amarrado eso, también para mí, hacer una movida, esa es la realidad. Pero ¿qué pasa? Se llevaron de encuentro la economía del país. Usted más que nadie sabe, hombre, el efecto devastador que eso causó en la economía, más de 6 meses. Así es. Esos apagones, esos razonamientos. El caso que Pero la ANE ha sido... Sí. El gran problema, Armando, ha sido las pocas posibilidades que la empresa de energía eléctrica ha tenido de convertirse en una empresa autosuficiente. ¿Por qué? Por lo que le explicaba yo desde el comienzo. La politización de la empresa, el efecto nefasto que ha tenido el sindicato en la empresa también, ¿verdad? Y evidentemente el hecho de que los contratos que se han firmado o que el Congreso Nacional, porque casi siempre son contratos de largo plazo para generación de energía, se dan, son contratos amañados, contratos mal negociados, en los cuales se compra energía a un precio demasiado elevado, a un precio que le quita competitividad al país. Ha habido momentos, Armando, en que la empresa de energía eléctrica ha comprado energía, digamos, a 18 centavos el kilovatio hora, cuando en Guatemala, ¿no?, esa misma empresa que le vende a Honduras, al gobierno de Honduras, o a la empresa de energía eléctrica de Honduras, a 18 centavos, esa misma empresa le vende a Guatemala a 8 centavos, o sea, 10 centavos de dólar menos. La pregunta es ¿por qué? Si es energía térmica, si es energía que proviene únicamente de una máquina que produce mediante queroseno o mediante búnker. Entonces,
¿Por qué esas grandes diferencias entre los precios de compra de energía acá en Honduras, por ejemplo con Guatemala, en donde le digo, se compra a veces hasta 8 centavos de dólar la energía, o en El Salvador, en donde también se compra muchísimo más barato? Evidentemente, ahí ha habido mal uso, mal manejo de las contrataciones y ha habido mucha corrupción, por lo tanto. Eso es lo único que cabe por deducir, ¿verdad? Y esto es lo que le ha generado a la empresa, en principio, que sea muy poco competitiva, ¿no? Y que hace que la energía que en Honduras sea demasiado cara, lo cual es un disuasivo contra la inversión, ¿verdad? Porque nadie quiere invertir si la energía es demasiado elevada, es un costo muy caro, y entonces eso hace que nuestros productos sean demasiado, sobre todo los productos de exportación, sean demasiado caros y que no podamos competir con otros países en la venta de nuestras exportaciones. Y el otro tema importante es que le va generando, lo que hace entonces es que el gobierno de Honduras tenga que subsidiar a la empresa para que pueda funcionar, y esto lo que le provoca al país entonces también es un gran problema fiscal, ¿no? Y que la deuda de la empresa nacional de energía eléctrica se vaya haciendo cada vez más cara, lo cual, Armando, es lo que pone en jaque las finanzas públicas del país, ¿no? Ese es el grave problema. Y lo otro que también mencionábamos más temprano, don Julio, es el hecho de que cada vez que tiene problema la ANE, lo único que saben hacer es recurrir al aumento de las tarifas, al pliego tarifario, con el consecuente, obviamente, golpe a la economía de los hondureños. Es como el caso del Seguro Social. Cada vez que el Seguro Social está en problemas, rompamos los techos. Hay que aumentar las cotizaciones, ¿en perjuicio de quién? De los trabajadores, sobre todo. Y no es justo que mientras un grupito de vivos, por cierto, oígame, fíjese que con don Carlos Montoya hablamos siempre de este tema en el programa de la noche, en A Fondo. Estos señores, bueno, una comunidad extranjera que hay en el país, que antes se dedicaban a trabajar, vinieron aquí en los años, a principios del siglo pasado, gente muy trabajadora y todo, sus abuelos, sus energía limpia, energía con aire, energía con viento, energía con sol, la fotovoltaica, etcétera, la eólica, etcétera. Ajá. Pero uno lo hace de buena intención, con las mejores intenciones por el tema del clima, del cambio climático y todo esto, y además más barata. ¿Cuánto costaba, por ejemplo, la energía fotovoltaica aquí en El Salvador? Puede costar 6 centavos. Ajá, ¿y qué quiere usted? El día que por fin toma una decisión de apostarle a la energía limpia, en este caso energía fotovoltaica o energía eólica, en el caso de la energía fotovoltaica, óigame, comprando a 18 centavos, creo que era 15 centavos y 3 centavos de incentivos el kilovatio hora de dólar, obviamente. Óigame, mientras aquí a la par a 6 centavos en El Salvador. Es que ese es el punto. Triple. Ese es el punto. ¿Por qué si aquí tan cerca la energía se compra a un precio tan barato? Es lo que uno se pregunta siempre. Es como le digo, yo quisiera no pensar mal. Es cierto lo que dice usted, yo quisiera no tener que pensar mal, pero uno se pregunta ¿por qué en Guatemala? ¿No? ¿Cuál es la razón por la que en Guatemala la energía eólica, la energía fotovoltaica, que tiene más o menos las mismas características, ¿no?, que aquí en Honduras, no es que hay mucha más gente allá en Guatemala que usted puede decir que la demanda por eso es más alta y por eso los precios son más bajos? No, aquí tenemos 10 millones de habitantes, en Guatemala son 14 millones de habitantes, ¿verdad? Tampoco es una gran diferencia. En El Salvador, ¿no?, la población es menor que en Honduras todavía, ¿verdad? En El Salvador hay 8 millones de habitantes, aquí en Honduras hay 10. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual los precios, tanto de la energía térmica como los de la energía eólica o los de la fotovoltaica, son tan más caros aquí que en El Salvador o que en Guatemala? Si estamos en el mismo lugar, somos países con las mismas características, con los mismos patrones de consumo también, son muy poco diferenciados los patrones de consumo, ¿no? Entonces, uno se pregunta qué es lo que hay detrás de todo este asunto, porque al final, Armando, aquí venimos hoy a hablar un poco del conflicto que hay actualmente con EH, pero este conflicto deriva justamente de ese patrón tremendo que ha tenido el país de endeudar tanto a la empresa, y que es lo que le ha provocado es que prácticamente estemos en jaque con este asunto ahora, ¿verdad? Es el hecho de haber comprado energía tan cara la que ha provocado la deuda tan grande de la empresa, y es lo que tiene al país en esta situación, ¿verdad?, que estamos prácticamente al borde del colapso. Yo quiero decir eso, hermano. Yo le voy a decir una cosa, y se lo digo por experiencia.
pero yo estuve adentro un rato. Este país no ha entrado en colapso energético porque esas personas de las que estamos hablando, los proveedores de energía, porque ahora hay de los tres tipos, ¿verdad? Fotovoltaica, eólica y térmica. Pues todos estos proveedores no han cortado el suministro, Armando, porque el gobierno, la empresa les debe. Y ellos están cobrando a cuentagotas, ¿no? La empresa les paga lo que puede, porque la situación financiera de la empresa es tremenda, es súper negativa. Entonces le paga con cuentagotas, y lo normal debería ser entonces que un proveedor, si no se le paga, si no se honra la deuda que se tiene con él, entonces corta el suministro. Suspende el suministro, correcto. Pero ¿por qué no lo han hecho los proveedores? No lo han hecho por una simple razón, porque saben que sería hacerse el harakiri. Saben que si el país se quedara 20 horas diarias sin energía, la situación social sería tan violenta, la reacción ciudadana sería tan terrible contra el gobierno y contra la administración de la empresa, que todo eso terminaría prácticamente en la salida de estas personas de la provisión de energía, ¿verdad? Sería prácticamente habría ahí incluso hasta una amenaza de que se nacionalicen estas empresas, ¿verdad? Que se las quiten, ¿verdad? Y se podría armar un problema de tal magnitud acá en el país que ellos prefieren mejor aguantar que les estén pagando a cuentagotas, ¿verdad? Al fin y al cabo, más o menos como los bancos, ¿verdad? Cuando usted únicamente a la tarjeta de crédito le paga la cuota mínima, ¿verdad? Que prefiere eso el banco a tener que irle a embargar a usted, ¿verdad? Para no provocar un problema mayor, ¿no? Bueno que lo aclare, porque a veces quieren vender la idea los señores generadores, que son tan buenas personas que dicen, se ponen la mano en el corazón y dicen, no vamos a suspender el suministro porque somos conscientes de la situación de la ANE, y es justamente por lo que usted está diciendo, porque se irían ellos en la chalana, como dicen, si hacen eso. Pero bueno, esa es la situación que está viviendo la ANE, hoy enfrentada en un pleito con la EEH. Algunos creen pues que la EEH obviamente no ha cumplido ninguna de las expectativas que se habían cifrado, pero que también estos otros que le quieren caer no es porque también sean buena gente y digan, queremos sanear la ANE, queremos que la ANE no siga haciendo lo que es y vamos a ir a hacer una empresa pujante. No, es que también quieren quedarse con el pastel. Ese es el otro punto, Julio. Es la misma gente, dicen, de este grupo SEME, disfrazado con otro nombre, ahora se llama una empresa Enterprise, no sé qué, que son los que le están cayendo ahora, le quieren caer con otros bancos, con el mismo banco, creo que es Banco Atlántida, que le quieren caer a la ANE como aves de rapiña. Esa es la realidad. El problema, Armando, es, de hecho, EEH ha incumplido con sus objetivos. Pero hay que decir en descargo de EEH también, como le digo, que el gobierno, que en el acuerdo había contraído ciertos compromisos, sobre todo en temas de inversión, tampoco ha cumplido, ¿verdad? Entonces ahí es un tema de un círculo vicioso, ¿verdad? La EEH no cumplió porque el gobierno no cumplió, ¿no? Y el gobierno no cumple porque la EEH tampoco cumple, ¿verdad? Entonces es un círculo vicioso lo que se ha provocado ahí, y eso yo me atrevería a decirle, Armando, que lo que se ve venir es un juicio internacional, porque esta empresa tiene su sede en otro país. Es un juicio internacional que probablemente va a afectar al Estado hondureño, ¿no? O en el cual el Estado hondureño puede salir muy afectado, pero como usted bien dice, hay otros intereses también, probablemente. Hay otros empresarios que están interesados en continuar manejando este asunto de ellos, y evidentemente al final, Armando, como usted bien mencionó justo al comienzo de este programa, quien paga la cuenta de todo es el pobre consumidor de energía, que por un lado va a ver afectada el suministro de energía eléctrica en el país, y por otro lado va a tener que pagarlo a un precio mucho más alto del que se paga actualmente. Porque el gran problema es, Armando, porque alguien podría decir por ahí, bueno, que se cobre lo que los economistas llamamos el costo marginal, ¿verdad? Lo que cuesta la energía, que se cobre eso, pero es que el problema, Armando, es que Honduras, es que la empresa compra energía a un precio demasiado elevado,
mucho más elevado del que lo compran, repito, en Guatemala y en El Salvador. Entonces no podemos, sería poco competitivo que los hondureños tuviéramos que pagar un precio tan elevado de la energía, y aquí lo que resolvería el problema es que los costos de producción de energía bajaran. Pero ¿cómo bajan esos costos? Bueno, reduciendo las pérdidas por robo, que es lo que no ha podido hacer la empresa EH, ¿verdad? Reduciendo las pérdidas técnicas, que lo que requieren es de inversión, ¿verdad? O sea, se requeriría modernizar el tendido eléctrico en el país, ¿verdad? Y las máquinas que acumulan la energía, ¿verdad? Que ya están sumamente deterioradas, ¿no? Y por otro lado, esto haría que se rebajara el costo del suministro de energía, porque las pérdidas menguarían. Imagínese usted, Armando, que usted produjera mantequilla, ¿no? Y que por 100 galones de mantequilla que usted produjera, perdiera 35. Óigame, o sea, produce 100 y solo puede vender 65, ¿no? Y al mismo tiempo que estos 65 galones de mantequilla no se los paguen. Entonces, eso es más o menos igual a lo que está pasando en la empresa nacional de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, lo que haría que los costos se redujeran sería que las pérdidas pudieran ser inferiores, ¿verdad? Dicen por ahí los expertos que es imposible que haya nivel de pérdida cero, pero que lo normal en una empresa de energía es que la pérdida no sobrepase el 10%, ¿verdad? En este caso estamos hablando de pérdida de más del 35% de energía, lo cual, repito, tiene al país al borde del colapso. Es el grave problema de la ANE, que compra caro y vende barato. Vamos a hacer una pausa. Yo le he contado otras veces a Julio Raudales aquí que cuando estábamos hipotes nos llevamos ahí como vagos ahí jugando potre en unas calles ahí del barrio. De una vez andaba una niña vendiendo rosquillas en miel. La niña vendía rosquillas en miel y casi todo le compramos ahí, costaban 5 centavos las rosquillas en miel y bien grandota, ¿va? Se fue como pan caliente, como decimos acá, la niña, y venía bien contenta porque todas las vendió ahí, todos los vagos que estábamos jugando potre ahí, le compramos a la niña, ¿va? Pues allá como a la hora, seguíamos jugando potro nosotros, regresa la niña llorando, venía llorando. ¿Y qué te pasó? Le decimos, es que dije que me equivoqué, costaban 10 centavos, 15 centavos la rosquilla. Y ya se equivocó y le daba 5 centavos, fue casi un viaje que le pegó la mamá, porque antes así arreglaban las cosas a los padres, ¿va? Una gran marimbiada, pobre cipote, hombre. Ajá, y yo le pregunto, ¿y quién iba a pagar los otros 5 centavos o 10? Sí. Si además éramos acabados nosotros, los únicos cinquitos que andábamos cuando compramos la rosquilla. Pues exactamente eso le pasa a la ANE. ¿Cómo va a sobrevivir la ANE si compra la rosquilla a 15 centavos y la vende a 5 centavos? ¿Cómo? Sí. No hay manera. Y cuando quieren, por ejemplo, hacer un ajustes en la ANE, siempre Julio Raudales, salta el político demagogo por excelencia, populista por excelencia. No, que el pueblo no sé qué, que no sé cuánto, y la gente se la duerme con eso, ¿va? Y uno queda enemigo, queda como el bandido de la película. Porque al final uno le dice a la gente, si esa empresa fracasa, la medicina va a salir peor que la enfermedad. Así es. ¿Por qué? Porque todo va a ser privatizado y ahí va a ser mucho más caro todo. Pero la gente no quiere entender. A lo que la gente le gusta que le den a todo con el dedo y diga, que no sé cuánto. Antes de ahí está todavía la llamada ahí, compañero, antes de la pausa. Que vi una llamada ahí, se me había olvidado, pedimos disculpas. Se nos fue el pájaro. Bueno, vamos a la pausa entonces. Antes damos cuenta de un accidente que se ha dado en la salida hacia el sur. En la salida hacia el sur del país, de la capital, lo que ha provocado un fuerte congestionamiento. Mire, siempre de por medio de estas motocicletas, hombre. Una colisión entre un vehículo turismo y una motocicleta. Kilómetro 4, carretera al sur, carretera hacia Pespiri, hacia Choluteca. Mire usted, choca una moto, porque estos son imprudentes completamente, ¿verdad? Andan como locos con un turismo, y vea usted las grandes colas que se hicieron en toda esa vía ahí, ¿verdad? Son colas de kilómetros, y ahí sigue esa cola. Es que usted, si usted va para la zona sur, mejor espérese, porque esto acaba de pasar. Esto es una información de última hora que nos envía nuestro periodista Adalid Hernández, de lo que ha ocurrido aquí en la salida hacia el sur, kilómetro 4, carretera que conduce hacia el sur, hacia allá por el Cerro de Ula. Y siempre de por medio, señores, una motocicleta, una bendita motocicleta en estos accidentes. Y también tenemos ya el informe ya de esta señora, esta paciente de 50 años que quería lanzarse del Seguro Social.
que quería lanzarse del 6º piso. Mire usted, ahí está cuando ya la convencieron y comienza a meter de nuevo sus calachis, como decimos ahí, su mochilita, su bote con agua, lo comienza a meter por la ventana cuando la convencieron que no, hombre, que no se suicidara mejor, que no se suicidara y que mejor regresara a lo interno del edificio. Eso es en el 6º piso del Seguro Social, en el barrio La Granja de Comayagüela, donde esta señora de 50 años intentó lanzarse al vacío. Una paciente de COVID-19 que intentó pues quitarse la vida hace unos momentos, pero que por fortuna, hay que decir, gracias a Dios no pasó a más y al final pues logró ingresar de nuevo a este edificio, repetimos, en el Seguro Social del barrio La Granja en Comayagüela. Y antes de la pausa también le demuestro este video de Russia Today, RT, a Julio Raudales y a todos nuestros televidentes. Mire usted, los talibanes, ¿dónde cree que están allí? Los talibanes están dentro de la casa presidencial en Kabul. Ya tomaron posesión de la casa presidencial, como que dice aquí, de la casa que está aquí en el Juan Pablo II, ¿ah? En el Juan Pablo II, ¿ah? Del altar Q. Ya tomaron posesión del altar Q, mire, con sus M16, AK-47, R-15, todo tipo de... Ahí están los talibanes, jodido. Saludos le dejó al presidente. Estos talibanes de la vez pasada que estuvieron, me da risa que dinamitaron una estatua de Buda de hace 2000 años. Esos son los talibanes. Sacaron a las niñas de las escuelas porque dijeron que las mujeres no tienen derecho a saber leer y escribir, ¿va? Por favor, ¿va? Y ahí fue donde casi matan también a, ¿cómo se llama Malala? Una niña que ha andado en todo el mundo dando mensajes. O sea, la dejaron por muerta casi, ¿va? Ganadora del Premio Nobel de la Paz, ¿no? Ah, sí, va, Malala. ¿Por qué? Porque estos orantes casi la matan, ¿va? Sí. Solamente porque ella hablaba. Porque dice que las mujeres ahí no tienen derecho a hablar, las mujeres en esos regímenes ellos pregonan esta ley islámica, ¿cómo le llaman? La yihad islámica. Es la guerra santa que hay que... Son yihadistas, ¿no? Son yihadistas, exactamente, que hay que aniquilar a todo el que no... al que no es musulmán, al que no es islámico, pero de esa facción radical de ellos, ¿va? ¿Verdad? Y ve usted, ahí están ya en la casa presidencial, en Kabul, la capital, luego de que el presidente pues pintó y anda, como decimos aquí, en Tegucigalpa. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros personajes de hoy. Vamos a la pausa con Claro Postpago. Vivimos para conectarnos. Pasate a Claro con tu plan postpago que por solo $25 con 99 centavos te incluye 40 gigas de navegación, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, Américas y fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí! Noticiero Matutino con Armando Villanueva. Los temas políticos del día ya tienen una plataforma de opinión con verdaderos profesionales. Recordaremos los momentos más trascendentales de la historia política de Honduras. A fondo con Armando Villanueva y el polémico Carlos Montoya. Lunes a viernes, 7 de la noche, por CHTV, canal hondureño de televisión. A fondo. Hola Laurita, ¿cómo está? Ay, no sé, don Mario. Viera qué raro. Todo el mes la gente me ha estado pidiendo las cosas en 2 y en 3 unidades. Que 3 panes, 2 aguacates, 3 huevos, todo me lo piden por 2 y 3 unidades. ¿Qué será? Ah, Laurita, no se preocupe. Lo que pasa es que agosto es el mes de 2 y 3, porque matriculan su carro las terminaciones de placa 2 o 3. Por eso es que todo el mundo anda pensando en eso. Por cierto, deme 2 semitas, no mejor 3. Instituto de la Propiedad. Fundación Terra cumple 23 años de innovar y crear futuro a través de la educación para nuestros niños y niñas. Ante los nuevos retos, nuestro compromiso es que la educación no se detenga, lanzando la primera plataforma educativa con contenidos certificados por la UNESCO para estudiantes, maestros y padres de familia. Hemos abierto centros comunitarios, aulas tecnológicas y entregado tablets para que niños y jóvenes de becas, tutorías sin acceso a Internet puedan seguir estudiando con la plataforma. Con Fundación Terra, la educación no se detiene.
Siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir. El del amigo, su regalo. Día del jefe, ni modo, su regalo. Y porque todos merecemos un regalo especial, regálate lo mejor con Claro. Por eso este 14avo, pásate a Claro con tu plan postpago de $25.99, que incluye 40 gigas, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí! Todo paró, ya no hubo mucha clientela, o sea, no había muchas ventas porque nadie salía de sus casas. Todos los negocios se cerraron, ya no había demasiado negocio para vender. Cuando hay bastante personal se le vende más de 50 personas. Con lo que ha venido aquí, pues se ha visto bastante el cambio para mí, ¿verdad? Porque miro que hoy vendo más que antes. Es algo bueno para el país porque lo da mucho empleo a varios. No solo a mí, sino que obtenemos trabajo varias personas. Iba a pasar por una casita de esa para tener mejor el negocio. Alegre porque es algo mejor que voy a superar más. Tenemos bastante trabajo todos. Estamos de regreso con nuestro personaje de hoy, Julio Raudales, está viendo con nosotros, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, actual vicerrector universitario y un conocido economista de nuestro país. Bueno, con todo eso que hemos estado hablando, Julio Raudales, al final, si EEH demanda a la NE y dicen que ganarle, por cierto, demandas al Estado como para darle un bolo. Lo dijo el expresidente Lobo, por cierto, del cual usted fue ministro. Es como para darle un bolo. ¿Sabe cuánto? Dice el presidente del COEP que esta sería una pérdida para el Estado de unos 300 o 400 millones de dólares. ¿Que estamos hablando cuántos millones de lempiras? Sí. La pregunta es quién lo va a pagar. Sería terrible. Estamos hablando de más de 8 mil millones de lempiras, ¿no? Ajá. No. Julio, son más de 8 mil millones. Bueno, son 300, 400 millones, vamos a ver, no es más, creo. Sí, son más de 10 mil millones de lempiras, ¿no? Imagine usted. Ajá, y mientras eso ocurre, un grupito de vivos hondureños, aves de rapiña, que casi son los mismos que han estado ahí, encabezados por el señor Arturo Corrales, esta gente del Banco Atlántida, que eran los socios de él ahí, que quitaron SEME y fundaron una empresa que se llama Enterprise, no sé qué, ellos se quedan con el negocio. Se quedan con el negocio. O sea, mientras el Estado, mientras el pueblo, mejor dicho, porque esos más de 10 mil millones, ese es el tema de fondo, Julio Rodales, no los va a pagar el actual Junta Interventora de la NE, no los va a pagar la gente de la CRE, no los va a pagar ningún ministro del actual gobierno, los va a pagar usted, los voy a pagar yo, vamos a pagar todos los hondureños, esa demanda de la EEH. Pero, Armando, sí. Como usted bien dice, por un lado está el tema de las posibles pérdidas que podrían darse si viniera una demanda internacional por parte de la empresa de Energía Honduras. 300 millones de dólares son, sí, un poquito menos, más bien son como 7.500 millones de lempiras, hermano. Si está a 25, si multiplicamos por 25, ¿verdad? El tipo de cambio. Pero más allá de eso está la falta de transparencia. Es decir, yo estoy de acuerdo con que si se hace una verdadera evaluación de los resultados de la empresa, tal y como está establecido en el contrato, y se le rescinde el contrato a la empresa por incumplimiento, esto es lícito. Pero lo que sería ilícito es que se adueñaran de este proceso una empresa o empresas acá ligadas a intereses oscuros mediante un procedimiento que no sea transparente. O sea, aquí lo que procedería sería, si acaso, que se hiciera un procedimiento transparente y se le adjudicara el control
las tareas que está haciendo la EH en este momento a alguien que pudiera hacerlo de manera eficaz y a un precio más o menos cómodo, ¿no? Y eso es lo correcto. Cualquier situación que se haga con ANE debería hacerse con la manera más transparente posible, mediante la manera más transparente posible. Ese es el tema de fondo, porque al final lo que están dándole es armas a esta empresa para que pueda efectivamente ganarle una demanda al Estado como para darle un bolo, y al final ¿qué es lo que va a pasar? La nueva administración que venga de nuevo a decir, ay, que miren, como esta empresa tal por cual de los colombianos hicieron esto, hicieron lo otro, no nos queda otra, señores, que aumentar las tarifas para poder... Ese es el mismo cuento de siempre. Y mientras ellos, de nuevo, usufructuando el pastel. Hay una llamada en espera, le pedimos disculpas. Adelante, buenos días. ¿Se fue la llamada? Bueno, de nuevo. Ese es el tema de fondo. Y sin contar, aparte, Julio Rodríguez, lo que usted dice, que habla de un colapso energético en el país, ante esta crisis inveterada de la ANE, que esto repercutiría negativamente, por supuesto, en toda la economía. No solamente eso, Armando, sino que además tendría un efecto muy fuerte, como le digo, en la competitividad del país. Hay que recordar que hay un índice de competitividad en el cual Honduras en los últimos 5 años ha perdido más de 14 puntos, o ha caído 14 posiciones, Armando. Es decir, estábamos al comienzo, en el 2014, estábamos más o menos en el lugar 99 de 150 y en este momento estamos arriba del lugar 125, ¿verdad? Es decir, lo que podía provocar esto es que el país siguiera cayendo en este ranking, lo cual tendría un impacto muy fuerte sobre la inversión que pudiera venir al país, con las concebidas consecuencias que tendría eso en el empleo, ¿no? Porque si no viene inversión al país, si se disuaden que los inversionistas pongan su dinero en generar mayores empresas, entonces va a haber menos posibilidades de empleo, y eso tiene un impacto en la pobreza. A eso hay que sumarle ya las implicancias que tendría en la parte fiscal, ¿verdad? Que ya es la gran preocupación del Fondo Monetario Internacional cada vez que viene, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para controlar este tema de la deuda del ENE? Porque al final el garante de las deudas del ENE es el Estado hondureño, y si el Estado tiene que pagar esta deuda, Armando, entonces esto, aparte de que implicaría, como usted dice, aumentos en las tarifas, también implicaría aumentos en los impuestos, ¿verdad? Porque el gobierno tendría que pagarlo, y entonces para pagarlo la única salida que tendría el gobierno es aumentar los impuestos, ¿verdad? Entonces tendríamos incrementos en dos vías: por un lado las tarifas de la empresa que subirían fuertemente, y por otro lado los impuestos. Imagínese usted lo que sería una carga ahora ya no del 15% del impuesto sobre ventas, sino del 20%, ¿verdad? O imagínese usted lo que sería que ahora, en vez de pagar, creo que son como 30 centavos de dólar por cada galón de gasolina, usted tuviera que pagar 50 o 60 centavos de dólar por cada galón de gasolina. Estaríamos hablando de aumentos hasta de 10 o 15 lempiras en el galón, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas es las que no podemos permitir nosotros en el país, porque al final terminarían afectando fuertemente el bolsillo, no solo de la clase media, sino que principalmente de la gente más pobre, hermano. Ese es el tema de fondo que la gente a veces no entiende. Y por ejemplo también con el otro tema, mire, todo lo negativo que significa la ANE, el golpe a la economía, la gente que vende baleadas, por ejemplo, ocupa conectar su estufa o tener la refrigeradora ahí donde guarda la mantequilla para las baleadas, la leche o para hacer las tortillas y toda la cuestión, no haber energía. Y por otro lado, lo que plantea Julio Raudales, ¿sabe ustedes? Para que alguien venga a invertir a un país, llegue a invertir a un país, cualquier país que sea del mundo, una de las primeras situaciones que se investigan, aparte de la seguridad o de la inseguridad, es el tema energético. No solamente el tema de los precios, por kilovatio hora, si es muy cara la energía y le va a costar muy caro operar en ese país, en esa ciudad, sino también el suministro, que sea constante, pues. Pero si le dicen, de que hay todos los días hay apagones, pues, hay un gran cachimbeo ahí en esa empresa y no se sabe quién es el dueño, al final como que va no sé qué, no sé cuánto, va. No, hombre, olvídate de ese país mejor. Vamos a averiguar mejor ahí en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Olvídate de eso. Esa es la realidad, ¿va? De por sí, usted lo sabe más que mí, Julio, cuánto ha caído aquí la inversión extranjera directa, que le llaman. Es correcto. Y la única que hay es, creo que es en telecomunicaciones, entiendo, ¿va? Sí, prácticamente, y no es que hay nueva inversión, Armando, sino que lo que sucede es que los que ya existen reinvierten en el país, y eso se suma como inversión extranjera directa, ¿verdad?
y evidentemente en el 2015 la inversión era de más de 1.200 millones de dólares al año, ese año 2015, y ya para el 2019, no vamos a hablar del 2020, en el 2019 la inversión extranjera directa era de apenas 500 millones, es decir, había caído más de 60% la inversión en el país, y eso solo es un indicador, Armando, porque si la inversión extranjera directa cae, también cae la inversión nacional, que es todavía mayor, ¿verdad? Y esa es la principal explicación de los números que usted ve en el tema de empleo, ¿verdad? Cómo ha aumentado la cantidad de empleo precario en el país, es decir, gente que antes tenía un trabajo fijo, ahora está en la calle, Armando, vendiendo cualquier cosa o ofreciendo cualquier servicio, porque no tiene un empleo fijo y por lo tanto no tiene seguridad social y evidentemente esto tiene un impacto en su nivel de vida, ¿no? Bueno, en otras palabras, andan sobreviviendo, es lo que le llaman, mire, la economía informal, que la gente trabaja hoy sí, mañana no. En otras palabras, cogió quebrado, cogió comido, no tienen seguridad social, menos aún protección social. Nunca, no tienen esperanza que un día si los despiden van a tener por lo menos algo que les van a dar de prestaciones. Una prestación. Esa es la mayor parte del hondureño, desgraciadamente, y eso es lo que se quiere erradicar, hombre, o por lo menos combatir, pero no hay manera. Y con ese tema de la ANE, peor. Y en todo esto, ¿qué futuro le ve usted? Porque ya se nos está yendo el tiempo, Julio Rodales. ¿Qué futuro le ve usted a la ANE? Alguien me decía la vez pasada, hombre, póngale una bomba abosada mejor, hombre. Yo creo, Armando, que en efecto la empresa va a tener que ser objeto de una reingeniería completa, ¿no? Pero eso va a requerir, Armando, de mucha inversión en el país, y el gran problema de Honduras en este momento es que no tiene recursos, ¿verdad? El fisco no tiene recursos. Yo visualizo, Armando, un enorme ajuste fiscal el próximo año, porque no va a quedar más remedio. No hay condiciones en este momento para hacer una reducción fuerte en el gasto. Los rubros que requieren de mayor inversión pública en el país están colapsados en este momento. Estoy hablando de la educación y de la salud. Se va a requerir más bien más recursos para invertir en educación y en salud. Por lo tanto, va a ser muy difícil que queden recursos para invertir en energía, pero va a ser necesario hacerlo también, y eso solo va a poder suceder con un ajuste fiscal. Así es que yo no quiero ser portador de malas noticias, pero déjeme decirle que yo no creo. Usted lo va a observar, y lo escribí yo en una columna que sale publicada en Diario La Tribuna los sábados. Usted va a ver que en cuanto tome posesión, gane quien gane el próximo noviembre, en cuanto tome posesión va a empezar ya con su discurso de que dejaron quebrado el país, ¿verdad? Y que es necesario entonces hacer un ajuste fiscal que va a requerir un incremento en los impuestos. Eso es inevitable, Armando. Yo no veo otra salida en este momento, a menos que de verdad nos cayera una lluvia de diamantes o de oro del cielo, ¿verdad? Pero eso, evidentemente, ese tipo de milagros no existen. Así es que la única forma en que va a poder solventarse este problema del ENE, repito, haciendo una reingeniería que va a requerir de una inversión muy fuerte de recursos que va a tener que ser proveído por el mismo pueblo hondureño. Yo creo exactamente igual que usted, gane quien gane, yo le pongo nombre, gane Papi a la Orden, gane Xiomara Castro, gane Salvador Narrala, gane Yanni Rosenthal, quien gane, y yo le agrego algo más todavía, Julio. Mire, ese tema de las sedes, gane quien gane, a mi juicio la va a dejar. Eso, no lo dudes. Únicamente le van a cambiar del nombre, para decir, mire, que no sé cuánto, que no sé qué, pero nosotros van a hacer un eufemismo. Mire, en una Narrala ya dijo que únicamente dice Narrala hay que someterlas a la ley, me parece que es correcto, pues, someterlas a la jurisdicción nacional, ¿va? Que es correcto. Mire, lástima, Armando, lástima que no dio tiempo de hablar de eso. Esa es la única solución viable. O sea, el tema de la sede es irreversible en el país. Ya el territorio, yo le decía eso el otro día a un grupo de colegas con el que hablamos mucho y hacemos propuestas. Y decía, miren, hay que aceptar algo, Armando, nos dormimos. Esa ley fue aprobada en el año 2013 y nadie dijo nada en aquel tiempo. Fue aprobada con 118 votos en el Congreso Nacional. Y los votos que no hubo prácticamente votos negativos, fueron como 3 o 4, ¿verdad? Los otros se abstuvieron o fue que no llegaron a la reunión. Así es que las reformas a la Constitución y la ley de la sede, que fue aprobada en el año 2013, es decir, hace 8 años,
fue aprobada por la mayoría, la inmensa, una mayoría aplastante en el Congreso. Ahí no hubo discusión, no hubo debate, ¿verdad? Y han pasado 8 años, y en el transcurso de estos 8 años se han estado vendiendo pedazos del territorio nacional. Hay inversionistas que de buena fe, porque no podemos decir otra cosa, hermano, inversionistas extranjeros que de buena fe han comprado, y ahora no se les puede a ellos arrancar ese derecho que tienen. Entonces tenemos que ser muy pragmáticos, y el nuevo gobierno, qué bueno que usted lo mencionó, quien venga, lo que va a hacer es negociar, es que no queda otro remedio. Si usted expropia esos territorios que ya se vendieron, el país va a ser objeto de demandas internacionales que nosotros no tenemos ni idea de lo que puede pasar. Nos van a embargar, va a pasar un poco lo de Cuba, ¿verdad? Van a salir los barcos con café, con bananos y con todo lo que Honduras exporta, ¿verdad? Con la maquila, y cuando lleguen a Panamá o cuando lleguen a Madrid o cuando lleguen a Milán, los van a embargar, ahí van a quedar esos barcos guardados, ¿verdad? Porque evidentemente quienes ganen los juicios internacionales van a emitir órdenes de embargo contra el Estado hondureño. No va a poder revertirse ese asunto. Lo único que queda por hacer es negociar. ¿Negociar qué? En ese sentido, yo le doy la razón al ingeniero Narrala. Lo que hay que hacer es negociar con los dueños de estos territorios para que se legalice el asunto, se retorne a la orden constitucional. Julio, en lo particular, yo por eso ese caso de la sede yo no ni lo he abordado, porque yo en el fondo yo sé que eso va a ser un hecho. Eso va a ser un hecho, y he oído muchos analistas que han estado completamente en contra, andan completamente errados con esto, porque además, Julio, el nuevo mundo que vivimos ahora es casi una necesidad. Así que, por ejemplo, yo escuchaba el otro día en una cadena de radio ahí, muy conocida por cierto hombre, que hay colegas que yo no sé qué denuncias que nunca han leído, ¿qué? ¿Cómo se meten a esto? Y no leen. Un gran escándalo, porque no sé qué, porque en Guanaja tenían a la venta unos terrenos ahí como que eran de 200 metros cuadrados, lo que es para una casa. Óigame, Julio, desde que yo tengo uso de razón, toda esa parte de insular, de ir de la bahía, igual que en Las Palas, venden terrenos. Y ya no tiene Julio, Julio, ¿cómo se llama? Julio Iglesias. Desde que era un niño, he escuchado que Julio Iglesias tiene casas ahí en ¿cómo se llama? Sí, aquel Silvestre Estalón, el otro, ¿cómo se llama? Aquel, el marido de Catherine Zeta-Jones, ¿cómo se llama? Michael Douglas, un montón de gente. ¿Ah? No, mire, no, y no solamente ellos, Armando, aquí tenemos un problema. La Constitución de la República, la originaria, la del 1981, prohibía que se compraran territorios en determinado espacio cerca de la costa marina o cerca de la frontera. Ese es un error, hermano. En ningún país moderno del mundo sucede una cosa así, ¿verdad? Eso, a ver, a mí cuando me dicen, pero es que eso se puede prestar para que, digamos, entonces otro país se adueñe de Honduras. No, eso no sucede. Las fronteras están ya definidas internacionalmente, ¿verdad? Nadie puede venir a adueñarse y decir esto ahora va a ser de El Salvador. O sea, un salvadoreño puede comprar un territorio, Armando, podría comprar un territorio en la frontera, pegadito a la frontera salvadoreña, y eso no quiere decir que ahora va a ser territorio salvadoreño, ¿verdad? Es decir, ese es un grave error. Ahora, yo lo que creo, Armando, es que hay que hacer las cosas legalmente. Si la Constitución prohíbe algo y este algo está atentando contra la competitividad de Honduras, entonces hay que cambiar la Constitución, hombre. La Constitución puede reformarse y no hay ningún problema, porque aquí el tema, y en eso yo estoy de acuerdo, el tema fundamental es generar bienestar. Usted hace una Constitución y usted hace leyes en el país para que en general lo que los abogados llaman el bien público temporal, ¿verdad? Para que la mayoría de la población pueda beneficiarse, no para ponerle límites a la población en su bienestar. El problema acá es que las cosas se hacen atropelladamente. Y yo sí estoy de acuerdo, Armando, en que el tema de las sedes se aprobó violando la Constitución de la República. Entonces lo que concernía en ese tiempo era reformar la Constitución de manera legítima. No hay forma de derogar o de cambiar los artículos, porque la Constitución misma lo prohíbe. El artículo 374 de la Constitución es taxativo y dice: usted no puede cambiar artículos que tengan que ver con el régimen gubernamental ni con el territorio nacional. Entonces, si usted quería hacerle un cambio a esos artículos, tenía que irse a un plebiscito, porque es la forma en que la Constitución establece que pueden hacerse cambios. Ya ahora el artículo 5 de la Constitución de la República, que habla del referéndum y del plebiscito,
establece que se puede cambiar cualquier cosa en la Constitución, ¿no? Siempre y cuando se vaya a referéndum, pero estas cosas hay que hacerlas ordenadamente. Yo sí estoy de acuerdo en que no es una mala idea este tema de las sedes, siempre y cuando, repito, no constituye una venta de la soberanía nacional en la forma en que está establecido en la Constitución de la República. Y si hay que hacer algún cambio, pues hagámoslo, pero hagámoslo de manera legal. Ahora, eso ya se dio, repito, yo pienso que la mayoría de las inversiones que se han hecho en el país las hizo gente, extranjeros de buena fe, a quienes les vendió el proyecto y ellos creyeron en él y vinieron a invertir de buena fe, y de tal manera que si hay una reversión de la ley o se les expropia a ellos atropelladamente, Honduras va a tener un problema muy grande a nivel internacional. Correcto, ese es el tema de fondo, por eso en lo particular reiteramos, no hemos tocado este tema para no estar nadando contra la corriente, porque no decimos nadar contra la corriente, porque también hay que decirlo, Julio Raudales, aquí hay temas que se toman como que fuera la osada, como que fuera moda, así como alguien usa tipo de ropa, tipo de pantalón o de zapatos, esto de la ciudad está de moda, está en contra. Todo el mundo, y ahora el municipio tal dice eso, se suma a decirles no a las sedes, y ahora no es que igual ocurre con esto. Usted se acuerda de cuando se fue la Maxi y cuando estaba con el otro, el Código Penal. Sí. Hay tipos que yo conozco que tienen una cola más grande que un tiranosaurio en corrupción, que fueron funcionarios públicos de diferentes gobiernos, son pero ladrones de marca mayor, con L mayúscula, ¿verdad? Digo que no los conoce bien. Y como es moda, no, ¿sabe cuál era el eslogan que se inventaron? Se inventaron hacer unas calcomanías y en el carro lo ponían. No decía, no al código de la impunidad, sí a la Maxi, sí a la Maxi. Ya así igualmente hoy el tema de las sedes es una moda. Estos andan perdidos, mire, yo he sabido, váyase a Cuba. Porque en Cuba ya hace años, yo la primera vez que fui a Cuba, ya estaban unos hoteles ahí que eran de capital español y otros de capital canadiense, en el mero malecón de Cuba, y no por eso ese territorio es canadiense, y no por eso ese territorio es español. Es tontería que váyase a Miami, todas esas islas de Miami, todas son capital extranjero en su mayoría, judíos, europeos, canadienses. Si no fuera Miami lo que es Miami, sí, porque solo la inversión hace posible ese tipo de desarrollos, entonces igual a sedes, y peor aquí, como usted bien lo dice, las sedes, eso está desde 2012, 2013, la gente a veces se pone a las babosadas y ni sabe cuál es la discusión en este momento. La discusión surgió de nuevo porque aprobaron unas exoneraciones, y yo estoy con usted de acuerdo, o sea, lo malo aquí que siempre hacemos las babosadas malas, o sea, ¿por qué lo hacen pasando por encima de la Constitución? Nada les cuesta deliberar, debatir eso y hacerlo en el marco legal y en el marco constitucional. Mire, han sido 8 años, Armando, ¿no? Y más bien antes, porque ese debate inició el primer año del gobierno de Lobo. En el año 2010 inició el debate, había gente a favor, había gente en contra, pero hubiéramos hecho un debate en serio. Que es lo mismo que le pasó al mismo Zelaya, ¿verdad? Que muy tarde se pone a querer debatir el tema de la Constitución de la República. Ese es un tema que podemos debatirlo, pero hagámoslo seriamente, ¿verdad? Con gente que realmente sepa y que nos pueda explicar cuáles son las ventajas y los perjuicios que puede tener para el país hacer ese tipo de cambios, ¿no? Pero en los países civilizados así es que hacen esas reformas. Aquí en Honduras todo se quiere hacer a matacaballo y por eso es que se generan este tipo de problemas, ¿no? Lamentablemente, hermano. Correcto. Bueno, y ya para finalizar, el tema de fondo es ese. Al final yo sí lo digo, gane quien gane, va a seguir con eso de las sedes, gane quien gane, va a aumentar los impuestos. Lo que dice Julio Raudales, el ajuste es inminente. ¿Por qué? Porque la situación económica del país así lo va a urgir. ¿Y qué es lo que va a comenzar? De nuevo, así, ese gobierno que se fue tal por cual, que no sé qué, y nos vemos obligados a hacer esto. Lo mismo que pasa en la ANE. La ANE, cada administración que llega, dice que mire que la ANE, que dejaron quebrar a la empresa, no nos queda otra que subir las tarifas. Y el pueblo es el que paga los platos rotos. Bueno, muchas gracias, Julio Raudales. Muchas gracias a usted, Armando, es un gusto como siempre, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, gracias. Julio Raudales, economista, académico, con nosotros esta mañana hablando de este tema de la ANE, que para algunos la mejor solución, ¿sabe cuál debería ser para la ANE? Antes había en las películas sobre todo salía, cuando explotaban dinamita, había un artefacto que le hacían así, lo hundían y ¡boom!, volaba una montaña, ¿ah? Que le ponga uno de esos a la ANE, tal vez, y arrancar de cero, tal vez así cambie esa empresa, tal vez así naciendo de nuevo, así como le decía Jesucristo, nuestro Señor, a Nicodemo, por ejemplo, que tenía que nacer de nuevo,
de cierto, te digo, le dijo, que tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo? Dijo Nicodemo, yo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre. Y Jesucristo le estaba diciendo nacer de nuevo en su forma de ser, ¿verdad? Cambiar completamente en su vida. Pues así está la NE, que le pongan una bomba, que la dinamiten completamente y tal vez naciendo de nuevo cambie esa empresa, porque yo no le veo otra salida a la NE. Eso es un desastre. Y las aves de rapiña, ahí mire, así como usted ve, cuando ya como ven que ya está moribunda la NE, usted ve que está, por ejemplo, un burrito ahí muerto en el monte o en la selva, en la montaña, o está muerto un caballo, o una vaca se murió, ahí andan un montón de aves de rapiña, mire, así dando vueltas, dando vueltas, solo esperando que pegue el macanazo del todo el pobre burrito, y una vez que vean que murió, ¡pum!, le caen al pobre burrito a comérselo, ¿va? Pues ahí están estos, mire, allá andan estos del Banco Atlántida, ¿va? Los de, ¿cómo se llama? Volando, ahí Arturo Corrales, ¿va? Con la Interpay, no sé qué, y el otro, y todos sus socios, ¿va? Andan dando vueltas, y está la ENE, y así, mire, pegando, ya pega el macanazo a la ENE, ¿va? Ahí ya, bien, y a ellos listos, ¿va? Dando vueltas ahí, como de rapiña ahí, como los otros, mire, una vez que pega el macanazo, ¡bum!, le cae, ¿va? Eso exactamente está pasando con la NE. Ya se la comieron la primera vez, ¿va? Ya están otra vez sobrevolando la NE para caerle como aves de rapiña. Vamos a la pausa y regresamos con la parte final de su noticiero matutino SAH-TV. Tendremos resumen de noticias internacionales, más información sobre el inicio de la vacunación de Sputnik. Llegaron por fin las vacunas de Vladimir Putin y el próximo jueves inicia la vacunación para adultos mayores de 75 años. El jueves en Tegucigalpa y el viernes en San Pedro Sula, incluidos los periodistas y además todo el personal de medios de comunicación que se vacunó con la primera dosis.